Orgánica, tu supermercado orgánico y natural, con opciones saludables para toda la familia. Podrás encontrar productos aptos para tu propio estilo de vida saludable. Gluten free, libre de lácteos, vegano, plant-based, keto, paleo y más. Encuéntralos en tu sucursal más cercana. Paitilla, San Francisco, Costa del Este, Clayton, Costa Verde en La Chorrera, Coronado y Boquete. Cuentan ya con 7 sucursales. Siempre en búsqueda de las nuevas tendencias y de las solicitudes de sus clientes consentidos, sin perder el enfoque, ofrecer la mejor calidad de productos para ayudarte a tener una vida más saludable. Maru Wellness y Maru Healthy te damos la bienvenida a Desinflámate, un podcast dedicado a encontrar ese equilibrio que le hace falta a tu vida mientras combates la inflamación. Así que ámate, sánate y desinflámate, porque está bien sentirse bien. Feliz día, alegrías, bienvenidos al episodio número 10 de tu podcast Desinflámate. Hoy estamos por cortesía de Betis y tú, que les está ofreciendo que si van de parte nuestra, les dicen que escucharon el episodio 10, les va a dar un 10% de descuento. También de nuestros amigos de Orgánica, la tienda orgánica por excelencia de Panamá. Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta. Sí. Hoy vamos a hablar del eje de la relación intestino-cerebro. Querida socia, ¿cómo estás? Bien, socia, feliz de que ya tenemos 10 episodios de este podcast, no lo puedo creer. Rapidito. Y bueno, muchísimas gracias, Orgánica, porque yo sé que Orgánica es mi segunda casa, la tuya también. Así que bueno, vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante tocarlo, porque al final es la base de entender cómo hay una relación muy estrecha entre cómo me siento y cómo somatizo a nivel gastrointestinal. Porque muchas personas a veces no entienden y te comentan y dicen, es que yo siento que somatizo todo por el intestino o todo por el estómago. Lo proceso todo gastrointestinalmente. Exactamente, y eso es porque en realidad, que es lo que queremos que conozcan, es que hay una relación muy estrechita entre todas mis emociones y todo lo que yo siento aquí, cómo se conecta con todo lo que es mi tracto gastrointestinal, que es a través de ese tan conocido y tan nombrado hoy en día eje intestino-cerebro, que hasta ahorita le meten la parte de microbiota también. Importantísimo que ahora se esté reconociendo la microbiota como un órgano. Como un órgano y como parte de todo ese sistema, porque definitivamente todos esos bichitos que forman parte de nuestra microbiota, de su equilibrio o desequilibrio, depende mucho cómo reaccionamos emocionalmente, cómo procesamos y cómo influye inclusive en nuestra concentración, en nuestra capacidad cognitiva, en todo. Sí. En todo. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito para que entiendan qué es lo que pasa con esta relación y cómo se modula esta relación. Lo primero es entender que el cerebro está conectado a lo que es mi intestino o mi tracto gastrointestinal a través de un cablecito que se llama el nervio vago, que luego vamos a hablar un poquito más de eso, pero ya saben que esa conexión existe, ¿ok? Es verídica. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro intestino tiene también células de nuestro sistema nervioso, ¿ok? Y también tenemos células del sistema inmunológico. Por eso, entonces, hay una muy cercana relación entre cómo me siento y las emociones con, obviamente, cómo proceso y cómo digiero los alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que, y lo hemos repetido, que en ese intestino, en el intestino grueso, es donde está la microbiota. Vamos a recordar un poquito qué es la microbiota. Es todos esos bichitos, bacterias, virus, hongos que viven con nosotros. Ellos deberían estar en armonía, ¿ok? Deberían estar en armonía, equilibrados, conviviendo, todos felices, ¿ok? Y eso es lo que llamamos eubiosis, ese equilibrio. Cuando estamos en ese equilibrio donde todos mis bichitos viven en armonía, yo voy a procesar todo de una mejor manera, yo voy a estar más concentrado, yo voy a estar más feliz, yo voy a estar mucho más disponible, no voy a sufrir de nieblas mentales porque mis bichitos están en armonía. Pero ¿qué pasa? Si yo, por el contrario, por muchas razones que hemos explicado en los episodios anteriores, pero se las podemos recordar, de repente si yo como de una forma muy proinflamatoria, llena de procesados, llena de azúcar, tomo alcohol, mucho café, exceso de medicamentos, exceso de antibióticos, exceso de estrés, exceso de tóxicos, exceso de ejercicio o falta de ejercicio, porque todo esto por exceso o por defecto también afecta a la microbiota. Mis bichitos empiezan como a sobreexaltarse unos, o hay otros
otros que de repente empiezan a bajar, que son los bichitos buenos, y ese desequilibrio, ¿ok? Cuando sobresalen bichitos malos sobre los buenos, es lo que llamamos disbiosis, que es el desequilibrio de mi microbiota. Y cuando tenemos un estado de disbiosis, esto inmediatamente empieza a afectar a nivel neurológico, por así decirlo. Crónicamente empiezo a tener nieblas mentales, me cuesta mucho concentrarme, estoy más estresado, puedo estar más ansioso, puedo tenderme a ir más hacia el tema depresivo, tristeza sin saber por qué, cambios de humor. Entonces todo esto viene básicamente de esa relación tan estrecha que hay entre microbiota y lo que es obviamente mi cerebro y cómo pienso, etcétera. Entonces, lo que queremos conversar el día de hoy es, ok, si yo me siento así y además yo sé que yo tengo un intestino permeable, un intestino que está enfermo, que está desbalanceado, ¿cómo hago para tratar de mejorar mis digestiones? Ok, trabajando un poquito en ese Exacto, trabajando eje. un poquito en ese eje y entendiendo que definitivamente la microbiota, si se altera por exceso o por defecto de alimentos, de ejercicio, de descanso, de manejo de emociones, tenemos que buscar un equilibrio. Lo hemos hablado a través de todos los episodios anteriores, cuáles son los alimentos que promueven la inflamación y con cuáles los previenes. Resumidamente, basarse en alimentos reales, meterle fibra de frutas, de vegetales, meterle proteína de alto valor biológico, grasas buenas, especies, todas estas cosas que van a hidratarte. Es importantísimo hidratarte. Agregar alimentos probióticos. Sí, el consumo de fermentados va a depender mucho de la tolerancia de la persona, si no tiene una cándida, depende también qué tipo de sobrecrecimiento tiene, si tuviese un sobrecrecimiento. Pero sí, en general, el consumo de fermentados como yogur, como el kefir, el chucrut, o inclusive los encurtidos en vinagre, bien sea que te prepares y que además te ayuda a conservar mejor tus alimentos, como hacer encurtidos de cebollas, de rábanos, de pepinos, este tipo de cosas, ayuda a tu microbiota, te ayuda a conservar mejor los alimentos. ¿Y por qué es tan importante además ese equilibrio? Porque en el intestino, además de todos los bichitos que ya Maru le nombró, bacterias, virus, hongos, arqueas, células del sistema inmunológico, tenemos precursores en el intestino, tenemos serotonina, o sea, tenemos neurotransmisores a nivel intestinal que le pasan información a los neurotransmisores de aquí arriba, los del cerebro. Entonces, poder alimentar a esa serotonina del intestino va a ayudar a que la serotonina del cerebro se mantenga en equilibrio. Sí. Y eso lo hacemos con grasas buenas, con aguacate, con alimentos altos en triptófano. ¿Okay? Ahí entre el aguacate, los pescados grasos, las nueces, el chocolate oscuro, ¿ok? Que, ojo, importantísimo. Sí, y justamente ese es un buen punto porque del 80-90% de la serotonina, que es ese, para que los que no sepan qué es la serotonina, es un neurotransmisor que lo que ayuda es a darnos sensación de bienestar, sensación de tranquilidad, nos ayuda a alejarnos más de los estados depresivos, ansiosos. Se produce en el intestino, un 80-90%. Entonces, imagínense ustedes, si yo tengo un intestino permeable, un intestino enfermo, la producción de serotonina se va a ver completamente truncada. ¿Ok? Y ahí empieza obviamente a afectarme también a nivel neurológico. Y es real este sentir que proceso todas mis emociones gastrointestinalmente, porque como les decía Maru, nuestro sistema nervioso central se comunica con el sistema nervioso entérico porque el intestino tiene su propio sistema nervioso entérico a través de un cablecito hermoso que es el nervio vago, que comienza en el tallo cerebral y termina por allá abajo en el sacro. Y que siempre decimos que de vago no tiene nada. De vago no tiene nada, el tipo es más trabajador que nadie. Ajá. Porque en ese recorrido, desde el tallo cerebral hasta el sacro, él va enervando, es decir, tirando ramitas de sistemas nerviosos que lo van comunicando con prácticamente todos los órganos de nuestra caja torácica. Entonces, obviamente, por allí va a haber intercambio de microbiota, intercambio de información y, por supuesto, si el sistema nervioso central está desequilibrado o el entérico está desequilibrado y se comunican por allí,
vamos a tener un cortocircuito importantísimo, tanto a nivel de nuestra digestión como a nivel de nuestro entendimiento. Y es allí donde entonces se me cerró el estómago del susto o me dio diarrea del susto. Como el... A mí eso me pasaba, pero me pasaba muchísimo en el colegio cuando iba a entrar a un examen o en la universidad cuando iba a entrar a un examen. No, de verdad, lo digo, no me importa decirlo, porque sí es importante, y ahí yo estaba muy desbalanceada, porque en realidad era eso, más que todo era porque estaba tan desbalanceada y tenía intestino permeable que yo no había examen que yo no entrara, que yo tuviera que ir al baño antes de ir al examen. Es terrible. Y es más, no estoy actualmente desbalanceada a nivel de microbiota, pero el día del evento había un momento donde estabas tú en el baño y a modo de anécdota les cuento que me metí en el baño y era el único baño sin papel y yo pasándoles mensajes vía WhatsApp. Que por favor me metí en el rescátenme, estoy en el único baño sin papel. Pasa, es normal. Porque hay muchísima conexión. Lo que tenemos que tratar de hacer para mejorarlo y que esa comunicación que se hace a través del nervio vago sea más eficiente es ayudar a tonificar nuestro nervio vago. Y existen herramientas súper fáciles, súper caseras, nada complicadas, que podemos hacer todos los días para estimular un poquito el nervio vago. Cuéntame una de tus favoritas para estimular el nervio vago. Mira, en realidad mi favorita y es la que practico todos los días. Y lo decimos en el evento, lo hablamos muchísimo y creo que es súper importante tocar esas herramientas aquí porque lo que queremos es eso, dar episodios donde demos consejos, cosas prácticas, cómo puedo fluir mejor, cómo mi digestión puede fluir mejor. ¿Qué puedo hacer así facilito, rápido? Entonces, mi favorita, que de verdad la practico desde hace un tiempito y bueno, a veces no me gusta, pero la hago, es que cuando me estoy bañando, y uno generalmente se baña con agua tibia o hay gente que se baña con agua muy caliente, al final de bañarme siempre hago unos últimos 30 segundos con agua helada. Y ese shock térmico de cambiar de agua caliente a agua fría hace que actives el nervio vago y hace que el nervio vago pues pueda trabajar mucho mejor. Entonces ya saben, mi favorita y la que yo más practico, junto con otra que ya vamos a hablar, es justamente hacer esos cambios de temperatura. Ese cambio de temperatura, yo siempre digo, eso como que le metiera un susto al cuerpo, que termina siendo un susto positivo, que inclusive nos ayuda muchísimo a las personas con dolor crónico, con dolor reumático, a disminuir inclusive inflamación en articulaciones, ¿ok? De hecho, yo lo he evidenciado mucho. Una de mis favoritas también, el remojar los pies en agua tibia con sal de Epsom, terminar metiéndole a esa misma ponchera muchísimo hielo y volver a sumergir pies y o las manos 30 segundos, 1 minuto, hasta 2, ya estoy más adiestrada y alcanzo 2 minutos. Y eso en su momento, cuando lo empecé a hacer, era porque tenía las rodillas inflamadas. Y era increíble cómo cuando lo hacía me ayudaba muchísimo, muchísimo a desinflamar. Uno de mis favoritos también es hacer gárgaras. Esa facilita y simplemente haces gárgaras. No estás en tu casa, no tienes el enjuague bucal, lo haces con agua, te metes en cualquier huequito, en cualquier baño, un trago de agua, empieza a hacer gárgara con la cabeza lo más atrás que puedas para que abras la garganta y hagas todo el sonido, pero hagas el sonido, en serio, fuerte, eso ayuda a estimularlo. Otra de mis favoritas, que también la practico porque yo tengo mis dos, la que dije y ahora la que voy a decir ahorita, que es cantar a todo volumen. Yo soy la que canta en el carro todos los días de mi vida y ahí estoy, aunque no lo crean, estás haciendo un trabajo de estimulación del nervio vago y estoy ayudando a que mis digestiones fluyan mejor. Así que ya saben, a cantar. Canten a todo pulmón, conéctense una música que les alegre, que les guste y cántenla. Esa es la razón por la que nosotras subimos al escenario cantando y gritando por un micrófono, así como que nosotras cantáramos más espectacular que el Kelly Clarkson, a todo pulmón, pero es que necesitábamos estimular ese nervio vago para que gastrointestinalmente nos colaborara mientras estábamos en la tarima. Importantísimo. ¿Qué otra técnica les podemos dar? Hay una facilita que la ponemos mucho en práctica en yoga y es con el puñito cerrado, con los nudillos, vamos a dar golpecitos en el centro del pecho, como... No por mi culpa, no, en gratitud, y le das golpecitos. Si lo estimulas en el sentido de las agujas del reloj, te ayuda a subir un poquito la energía. Y si lo haces en el sentido contrario, a calmarte un poco si estás en un estado ansioso
¿ok? Eso también ayuda a estimularlo directamente. Bueno. Igual que el tema del uso del hielo. No estoy para meter los pies en la Ni para ponchera, bañarme en agua ni fría. para bañarme. Un hielito, y pasa el hielito entre tus manos. Si puedes pasarlo en tu cara o en tu cuello o en el centro del pecho, chévere. Pero si no, con que lo frotes entre tus manos va a ser suficiente. Bueno, vamos a hacer primero también una recapitulación de lo que venimos hablando, que es sobre lo que es el eje intestino-cerebro, la conexión que hay entre cómo me siento y cómo digiero, y qué técnicas puedo aplicar para estimular esa conexión que hay entre mi eje intestino-cerebro. Seguimos hablando de esas técnicas. Voy a dar otra que también puede ser bastante bonita, porque también ayuda mucho a estimular ese nervio vago y a que mis digestiones también pues obviamente fluyan de una mejor manera, que es pintar. Pintar también te hace estimular el nervio vago. Pintar, estimular tu creatividad, eso también es súper importante para, imagínense ustedes, para estimular las digestiones. Así que ahí se los dejo. Si te gusta pintar, retómalo. Sí, también importante llevar sol, aunque no lo crean y aunque vivimos en un miedo eterno al sol por todos los cuentos de terror que nos han dicho, en realidad la exposición al sol nos ayuda a estimular el nervio vago. Por eso es que muchas veces esa relación de que está lloviendo y te sientes más apagadito, la falta de sol nos hace sentir así. Entonces muchas veces cuando te sientas así, sal y exponte un par de minutitos al sol. Esa es de mis favoritas. Y tengo un orgasmo. Tengo un orgasmo. Es la que a ella le encanta. Claro, y a quien no le gusta el orgasmo. Siempre la nombra, le encanta. Y espera, Claro, la verdad. pero es la verdad. A quien no le gusta, a quien no lo disfruta. O sea, no sé, no creo que no. Ok, puede que haya quien no. Pero realmente tener un orgasmo. Pero como me enseñó inclusive mi amiga Laudi, que algún momento la tendremos de invitada por acá para hablar de ese tema del orgasmo y la salud y todo su efecto, pero tener un orgasmo en el que además puedas hacer un sonido, en el que puedas abrir tu garganta. Todo al final va a tener que ver con cómo relajas los músculos del cuello, cómo relajas la garganta y cómo permites que salga el sonido. Esa a mí me encanta, aunque a mi esposo, a mi hija se avergüencen y él la asocia la primera vez se me ponía rojita así como que, ay, ya lo va a decir. Pero no, está bien, hay que decirlo porque es una de las herramientas. Y la última, que me parece también muy bonita, que les podemos dar, y me pasó justamente ayer con una paciente, que es una señora mayor, que fíjate, es que fíjense como en verdad sí es así. Me dice que estaba como muy deprimida estos días, etcétera, y le volvieron las evacuaciones líquidas que llevaba meses sin tener. ¿Y qué fueron mis recomendaciones literalmente ayer con ella? Justamente ayudarle a estimular el nervio vago para mejorarle las digestiones, y le dije, dar gracias, la gratitud. La gratitud. Ok, le dije, da gracias por 3 cosas bonitas que te pasaron todos los días de tu vida para que vivas más en el presente, y ya vas a ver cómo también vas a tratar de salir un poco mejor de ese estado de depresión. Pero fíjense cómo si hay una relación entre cómo me siento y cómo digiero, ¿no? Entonces Muchísimo. La gratitud, conectar con tu propósito de vida. Si tú sabes conectar con tu propósito, trabaja en eso para que de una vez también fluyas mejor y fluyan mejor tus digestiones y también te sientas mejor. Y por último, sí, ahora sí, para cerrar, ahora sí el último, respirar de manera consciente. Respirar de manera consciente te va a ayudar a conectar, como les dijo Maru, con la gratitud, con tu propósito, con todo eso. Estamos respirando siempre en automático, porque es que lo hacemos de manera instintiva desde el momento 1 que nacemos, pero hacerlo de manera consciente, hacerte consciente de cómo estás inhalando y cómo estás exhalando, tratar de llevar el aire hacia la parte baja, porque si le prestas atención estás respirando siempre acá arriba, cortito, pero una inhalación profunda en la que sientas que la manito que está en el abdomen se expande más que la del pecho, y exhalar igual de largo. Si quieres puedes hacer un conteo, inhalo contando hasta 3, hasta 4, hasta que sienta que se infló mi abdomen, exhalo haciendo el mismo conteo hasta vaciarme. Tantas veces. Las ventajas de tener a una yoga teacher aquí. Es importantísimo. Entonces, bueno, en resumen, hoy les queríamos era traer información de lo que es esa bonita relación que hay entre el intestino y el cerebro y cómo lo hace a través del nervio vago y por qué entonces, como de vago no tiene nada, tenemos que ayudar a mantenerlo tonificado
y trabajando a nuestro favor para que no procesemos gastrointestinalmente todas nuestras emociones. Exactamente. O aprendamos a compensar cuando compensamos. Podamos fluir mejor y podamos sentirnos mejor de forma integral, que como siempre les decimos, es nuestro propósito con este podcast. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado hasta el final el día de hoy, socia. Muchísimas gracias, socia, mi gente linda, por escucharnos, a la gente de Orgánica, el supermercado orgánico de Panamá, por acompañarnos siempre. Y a Betis, recuerden que si le dicen que escucharon el episodio 10 del podcast Desinflámate, Betis le va a reconocer un 10% de descuento. Así que aprovechenlo. Chao, bye, hasta la bye. Orgánica, tu supermercado orgánico y natural, con opciones saludables para toda la familia. Podrás encontrar productos aptos para tu propio estilo de vida saludable. Gluten free, libre de lácteos, vegano, plant-based, keto, paleo y más. Encuéntralos en tu sucursal más cercana. Paitilla, San Francisco, Costa del Este, Clayton, Costa Verde en La Chorrera, Coronado y Boquete. Cuentan ya con 7 sucursales. Siempre en búsqueda de las nuevas tendencias y de las solicitudes de sus clientes consentidos, sin perder el enfoque, ofrecer la mejor calidad de productos para ayudarte a tener una vida más saludable.